En este ejercicio necesitamos determinar la fuerza P, la magnitud de la fuerza P en este caso. Entonces, asumiendo un plano de coordenadas de esta manera, este sería X y este sería Y, tendríamos entonces como las fuerzas, la normal, el peso, la fuerza de fricción y el empuje en este caso. Al hacer el diagrama de cuerpo libre, entonces aquí ya tendríamos lo que es el valor de la normal, la fuerza de empuje con un ángulo phi, la fuerza de fricción y lo que sería el valor del peso. Vamos a utilizar el ángulo θ en este caso aquí. Sería el valor del ángulo del plano, ¿va? Bueno, entonces al hacer sumatoria de fuerzas en X, obtenemos entonces lo que es menos la fuerza de fricción más el empuje coseno de phi menos la componente del peso coseno del ángulo igual a 0. Y en Y tenemos la fuerza normal, el empuje seno de phi menos la componente del peso. Todo esto igual a 0. Entonces tenemos 1, 2, 3 fuerzas en X y 3 fuerzas en Y, 3 componentes. Bueno, resolviendo en este caso para el primero, necesitamos lo que es el coeficiente que nos dan y la normal, más el empuje coseno de phi igual a masa gravedad coseno del ángulo. En este caso en realidad sería seno del ángulo aquí y aquí sería coseno del ángulo, porque estoy utilizando el ángulo del plano. Entonces aquí colocaría seno del ángulo. Bueno, para la normal vamos a usar la otra ecuación. En este caso la normal, si la despejamos de aquí, sería entonces masa gravedad coseno del ángulo menos el empuje seno de phi. Y ese entonces lo vamos a colocar ahí. Entonces sería el coeficiente negativo, todo esto por masa gravedad coseno de phi, coseno del ángulo, perdón, menos el empuje seno de phi. Todo eso entonces más el empuje coseno de phi, y esto igual a masa gravedad seno del ángulo. Hay que despejar para lo que es este de aquí, Entonces quedaría menos el coeficiente masa gravedad coseno del ángulo más el empuje coeficiente seno de phi más el empuje coseno de phi igual a masa gravedad seno de phi, seno del ángulo, perdón. Entonces al despejar para el empuje podemos factorizar esto, quedaría el coeficiente seno de phi más coseno de phi igual entonces a masa gravedad factorizando seno del ángulo más coeficiente y al despejar para el empuje tenemos que sería masa gravedad por seno del ángulo más el coeficiente coseno del ángulo entre coeficiente seno de phi más coseno de phi. Entonces tenemos todos los valores, en este caso nos dan los dos ángulos, nos dan el coeficiente. Podemos ver aquí, miren, 25-35 el coeficiente y la masa. Entonces tenemos todos los datos necesarios para hacer los cálculos, entonces ahí ese sería el problema.